La Iglesia Católica parece que tiene una cruzada contra lo que denominan ideología de género, que no es más que derechos humanos. Y yo creo que es porque la Iglesia está sustentada bajo un sistema social que es machista, que es misógino, que es patriarcal y que todo lo que es la diversidad sexual, de género y familiar amenaza un poco su estructura. El mensaje del Evangelio no es la exclusión de nadie, sino el respeto y el amor al prójimo. Por tanto, yo creo que la Iglesia debería acoger también a esas personas creyentes que son LGTB. ¿Cuál es el problema de la inclusión? Que la inclusión no es efectiva si esa persona no tiene los apoyos que necesita. Y hay gente que todavía no se ha enterado, sobre todo en la Consejería de Educación y en la Administración Educativa. Lo que no se han enterado es que, por ejemplo, un niño con autismo que necesita un terapeuta ocupacional o un terapeuta todo el rato a su lado, porque si no lo van a dejar de lado porque no tiene habilidades sociales, si no lo tiene, no está incluido, aunque esté en el aula.